Bienaventurados vuestros ojos porque ven. Entender los misterios del reino de los cielos es el resultado del gran interés que los creyentes en Jesús manifestamos por todo lo que Él, como nuestro Maestro, nos transmite por medio de la Iglesia. Dice el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13, desde el verso 10 hasta el 17. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la palabra, la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El genuino interés por las cosas de Dios es el que nos hace cada vez más ricos en el conocimiento de su reino. La poca sensibilidad por la palabra es un factor que juega en contra de las posibilidades de salvación de los seres humanos. Es así como en los versos anteriores nos encontramos con la respuesta que Jesús les diera a sus discípulos en el momento que se inquietaron por la forma de dirigirse a la multitud que los acompañaba. El contexto nos enseña que Jesús le estaba hablando a una multitud y que en ese momento lo hacía por medio de parábolas. Extrañados por la metodología, los discípulos se le acercaron y le preguntaron precisamente por su manera de hacer. La respuesta de Jesús es para colocarnos a pensar seriamente en el hecho de que, por más trayectoria o tradición que se pueda tener desde el punto de vista religioso, si nuestra actitud frente a la palabra no es la de alguien que la valora como la gran razón de ser de su vida, como quiera que ella sea todo lo que se puede tener de Dios para satisfacer plenamente la existencia, la realidad es que de muy poco nos puede servir que tengamos la costumbre de asistir con frecuencia a la iglesia, toda vez que, siendo necesario congregarse, eso por sí solo no es suficiente para garantizarnos la salvación. Tengamos en cuenta que si el discurso está elaborado a través de parábolas, de tal manera que cuando Jesús termina de decir la primera de ellas, que es la parábola del sembrador, sus discípulos son los que se acercan y lo hacen para pedirle aclaración del porqué de su manera de hablar. A lo cual el maestro responde, primero elogiándolos a ellos por ser quienes tienen acceso a las profundidades de las cosas de Dios. Y segundo, dejándoles ver que la intención del discurso por parábolas es hacer un juicio a la multitud por su dureza de corazón, ya que ellos, aunque oyen y ven, su disposición no les alcanza para hacer lo más mínimo con tal de alcanzar las aclaraciones que demanda un discurso así, y puedan decir: hemos entendido lo que se nos quiso decir con este mensaje. Pero no, ellos escuchan la figurada alocución de Jesús, y excepto sus discípulos, nadie más se interesa por acercarse a indagar qué es lo que de fondo se les quiere decir. Y es eso lo que precisamente pasa continuamente en el ámbito religioso nuestro, porque las personas
asisten a los cultos, y siendo eso una gran necesidad, es algo que no resulta suficiente para que la indispensable palabra de Dios pueda ser asimilada y vivida, haciendo parte real de la experiencia de salvación. Pues además de estar presente como congregación, se necesita de una actitud consecuente, que debiera ser un gran interés de conocer de fondo los propósitos de nuestra divinidad, que en el caso de nuestro texto es un rol que cumplen muy bien los discípulos. Tanto es que es a ellos a quienes Jesús les dedica la frase del versículo 12. Pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Lo que nos indica que ellos al menos ya tienen una gran disposición para estar cerca de Jesús. Y eso sí hace una gran diferencia, porque esa cercanía les permite conocer los detalles que son definitivos para que la experiencia de salvación se haga real en sus vidas. Y es así como más adelante en el versículo 18 se muestra que son ellos los que reciben las explicaciones de las parábolas. Escuchen entonces la explicación de la parábola del sembrador, Biblia de nuestro pueblo, ¿sí? Mientras que la mayoría que no se interesan por más, se quedan sin entender absolutamente nada. Y es por eso, por lo que la segunda parte del versículo 12 está dedicada precisamente a la multitud. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Una expresión de juicio para la indolencia de un pueblo que se ven a ellos mismos como los elegidos de Dios, pero que por su pobreza en cuanto a disposición, para tener en cuenta las palabras de ese que consideran es su Dios, al final nada que sea significativo está pasando con la existencia de ellos. El poco interés por profundizar en el conocimiento de Dios de la gente religiosa es un estorbo para su sanidad divina. Dolorosamente, el ser parte de la multitud de personas que tienen una vida religiosa muy establecida y con la tendencia a creerse poseedor de muchas cosas de parte de Dios, no nos garantiza absolutamente nada. Es necesario ir más allá y comenzar a ser parte de ese grupo selecto, que no lo es porque Dios sea excluyente, sino, como dice nuestro texto, con respecto a la multitud, son ellos mismos quienes se excluyen al no interesarse por el mensaje de una manera que les permita llevar a la práctica los propósitos divinos. De manera que, como en ese momento Jesús les aplicó el texto de Isaías, lo lamentable es que igualmente para el día de hoy, la misma profecía se sigue cumpliendo en la experiencia negativa de multitudes de personas que se identifican como cristianas, pero que definitivamente no hacen ninguna diferencia con su entorno social, toda vez que sufren de los mismos males que cualquier persona que no tiene a Dios en su corazón, es decir, nunca se sanan de lo que debieran sanarse. Viven acobardados por sus miedos, reducidos por sus problemas de inferioridad, encarcelados en su incapacidad para superar sus temores, condicionados por la culpa y todo lo que de allí se pueda desprender. Vale la pena entonces insistir con la lectura de los versículos 14 y 15, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Definitivamente, el efecto que los condena es que por su dureza de corazón
nunca se van a sanar. Desarrollar conciencia de lo que Dios hace hoy en medio nuestro es lo que determina nuestra condición de personas salvas. La expresión para resaltar de acuerdo como se ha venido desarrollando esta reflexión y teniendo en cuenta su positivo sentido que el escritor intencionalmente nos ha querido transmitir, porque de alguna manera es la que nos sintetiza la gran idea como una extraordinaria forma de impactar a los que la leemos. Es lo que dice el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Este gran reconocimiento que Jesús le hace a sus discípulos, para nosotros puede ser un hermoso llamado para que valoremos lo que Dios nos ha dado hoy por medio de la iglesia. Pues así como los discípulos de Jesús, que representaban la verdadera iglesia del Señor, le colocaron todo el entusiasmo al asunto, como para no perderse ninguna de las explicaciones que el Maestro tenía para cada una de sus parábolas, sin dejar pasar ningún detalle que tuviera que ver con todo lo que podían aprender de él, llevándolos su actitud a convertirse en personas reconocidas por el mismo Maestro como bienaventuradas, porque podían ver y oír, es decir, entendían los misterios del reino de los cielos. Es necesario, pues, que nosotros nos interesemos por dimensionar lo que significa para este tiempo todas las verdades que el Señor ha venido colocando a nuestro alcance por medio de la iglesia, entendiendo que Dios no quiere que nuestras vidas desentonen con la calidad de lo que nos está revelando, y que el mismo Espíritu de Dios nos permita percibir que somos bienaventurados, y no por las cosas pasajeras que hayamos podido recibir, sino porque efectivamente se nos abrieron los ojos y los oídos para percibir el presente de la iglesia como realmente el Señor nos lo está revelando. Es una invitación a que le demos sentido al texto, sobre todo a lo que dice el último versículo del texto elegido para esta reflexión. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión, y de acuerdo a la invitación que se nos hace, vamos a pedirle que nos abra los ojos y nos permita comprender con claridad la grandeza de lo que hoy tenemos, que lo valoremos, que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para que eso se convierta en parte de nuestra vida. Oremos. Dios de los cielos, te damos gracias por la gran bendición que nos concedes en este día, de ser alimentados a través de tu maravillosa palabra. Una palabra que siempre nos orienta, que nos confronta y que nos hace la invitación a reaccionar positivamente ante un llamado de salvación tan grande que nos deja ver las cosas con claridad y nos da a entender, Señor, que no hay nada más grande que lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Toca pues nuestro corazón y ayúdanos a desarrollar esa sensibilidad que nos mueva a actuar a la altura, Señor, a la altura que se merece todo lo que tú nos estás dando a través de la iglesia. Dios de los cielos, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.